Buenos días. Vamos a empezar a desarrollar el bloque 11. En concreto, lo podemos dividir en dos partes y vamos a empezar con la primera, con la creación del Estado franquista y fundamentos ideológicos y apoyos sociales. A su vez, lo vamos a dividir en dos, en fundamentos del franquismo y por otro lado los apoyos con los que contaba. Bueno, pues comenzamos. En cuanto a los fundamentos del franquismo, bueno, antes de empezar a desarrollarlos uno por uno, decir que el franquismo, como ya os he comentado en alguna ocasión, no es un sistema fascista. De hecho, pues tiene un nombre propio porque tiene unas características concretas y muy peculiares, ¿no? Hablamos del Estado franquista y del franquismo porque aunque comparte alguna característica con estos sistemas totalitarios, también pues con otras dictaduras del entorno y no llega a ser, bueno, pues un Estado fascista el que se pone en marcha. En primer lugar, bueno, pues la primera de las características es la concentración del poder, especialmente el político, pero todos estos poderes, el ejecutivo, el legislativo, pues quedan en manos de Franco como única persona que los concentra, por lo tanto dinamitando lo que es la división de poderes que venía desde la Revolución Francesa. Sí que comparte esto con otros sistemas totalitarios, el hecho de que, sobre todo fascistas, el hecho de que entienda la sociedad y la política bueno, pues, como si estuviera organizada de una manera jerárquica, en la que siempre hay una autoridad y hay gente que está por encima de otros grupos sociales. Por ejemplo, el hombre estaría por encima de la mujer, los miembros del partido están por encima de los que no pertenecen al partido o incluso los que son, como ellos denominaban, rojos. Entonces hay una diferencia, hay una jerarquía, eso se había acabado con la sociedad de clases, pero se vuelve otra vez a implantar un sistema jerárquico en lo social y en lo político. Por supuesto, siempre con una autoridad máxima. La tercera de las características, estuvimos hablando de ella el otro día. El franquismo se autodenominó como democracia orgánica porque bueno, intenta también con esta forma, ¿no?, de autodenominarse, acercarse a las democracias del entorno, pero realmente entre sus características está ser un sistema antiparlamentario y antiliberal. Está en contra del sistema democrático y sistema liberal que se había desarrollado durante la Segunda República, se enfrenta directamente a ese modelo, lo rechaza. Y recordad que os comentaba que en una democracia orgánica pues no había un solo partido, no había posibilidad, ¿no?, de votar, de decidir y bueno, todo quedaba limitado. Esa es una de sus características fundamentales, ¿vale? Ser un sistema antiparlamentario y antiliberal. Y otra de ellas es que es un sistema anticomunista. Esto le vino muy bien en dos momentos. Durante la Segunda Guerra Mundial para acercarse a los países del eje, pero también después de la Segunda Guerra Mundial este anticomunismo le ayuda al franquismo a ser reconocido por otros países, a ser aceptado, ya que nos encontramos en plena Guerra Fría y Estados Unidos lo que quiere es aliados que estén en contra del comunismo, ¿vale? Así que también en ese sentido le va a ayudar a acercarse a los Estados Unidos. Y mirad, bueno, aquí lo que vemos es la propaganda de la época, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial en este caso, llamando a que se alisten a la División Azul, porque, bueno, ¿quién es el culpable o quién es la culpable? Pues Rusia, ¿no?, la Unión Soviética. Entre las características de este régimen, pues como otras dictaduras de la época y otros sistemas totalitarios, es un régimen de partido único, en este caso falange. Durante el franquismo lo que va a haber, porque había diferencia, y más que diferencia, matices políticos y formas de hacer las cosas, ¿no? A esto le vamos a llamar familia, no le vamos a llamar partidos, porque el único partido que se permite es falange, ¿vale? Pero sí es verdad que hay diferencias entre unos y otros. Claro, al encontrarnos en un sistema de partido único, una de las peculiaridades del régimen, por supuesto, es la ausencia de libertades de todo tipo, no solo libertades políticas, si yo no puedo votar nada más que a este partido, no soy libre, también libertad de movimiento, libertad
de pensamiento, libertades que se van recortando poco a poco y que van limitando las acciones de los ciudadanos. También se ve esta ausencia de libertad en el hecho de que haya un solo sindicato, el sindicato vertical. Los trabajadores en este caso no tendrán las herramientas que han tenido en otras épocas para enfrentarse, bueno, pues a las distintas dificultades que vayan surgiendo en el plano laboral. Mirad, aquí tenemos el símbolo, ¿no?, de falange y cómo era, al ser ese partido que sostenía el sistema, el Estado, pues aparece en toda la propaganda, en todos los lugares. Aquí en este caso, seguramente en los edificios antiguos lo podréis observar, lo vais a observar todavía. Me imagino que todavía se mantiene, que no sé si lo habrán quitado por la ley de memoria histórica o todavía lo veremos por ahí. Yo sí que lo he visto de pequeña en los edificios, esta simbología en edificios que ahora le denominamos de VPO, ¿no?, de protección oficial. Bueno, esto es la propaganda característica de estos tipos de regímenes y de sistemas totalitarios. Otra de las características, pero esta ya sí que es muy peculiar, por eso hay cosas que se salen, ¿no?, de los regímenes del entorno, es el llamado nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo, que mirad, ahora vuelvo para atrás, si nosotros nos metemos en la RAE, esto de doctrina lo he puesto yo, pero el resto del concepto es sacado de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es el nacionalcatolicismo? Pues una doctrina política implantada durante el franquismo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es su característica? Pues que hay una relación muy estrecha entre Estado e Iglesia católica, cosa que no ocurre en otros regímenes. Por eso esto la hace ser un régimen muy particular, ¿no? Aquí vemos una imagen de Franco bajo palio y bueno, esa cooperación de parte de la Iglesia católica fue fundamental durante el franquismo. No creo que nos dé tiempo, pero al final del franquismo hay una parte de la Iglesia que se separa, que se queda al margen de esta bueno, pues de esta forma de actuar y es una de las oposiciones con las que se va a encontrar el franquismo ya en su última etapa, durante los últimos años. Pero durante la mayor parte del régimen, la Iglesia y el Estado están mezclados y están colaborando y que la Iglesia apoyara al franquismo fue fundamental para que se mantuviera durante tantos años. Como os decía, el nacionalcatolicismo es una de las raíces también, una de esas características importantes del franquismo y además que la hacen ser un sistema único, un sistema... Es verdad que hay otros regímenes, en Austria, por ejemplo, que también mezclan religión y la adoptan, ¿no?, en regímenes dictatoriales, pseudo-fascistas, pero no es lo habitual. Es algo muy peculiar de estados como el nuestro con unas raíces católicas tan profundas. Muy importante también fue la defensa de la unidad de la patria. Uno de los males, ¿no?, uno de esos enemigos, ¿no?, que va a buscar el franquismo o son los nacionalismos. Habían surgido a finales del siglo XIX y bueno, pues habían ido adaptándose y habían ido modulándose, pero durante la Segunda República el nacionalismo catalán, por ejemplo, proclama la República Catalana al principio de la República, aunque luego se aviene y se integra, ¿no?, en el resto de la República. Pero bueno, había políticos ya desde hacía muchos años que lo consideraban como uno de los grandes problemas de España. Entonces lo asume como propio el franquismo, lo considera así, y que la manera de acabar con este problema, ¿no?, es pues anulándolo. Se prohíbe el uso de idiomas propios, como el catalán, se persigue, ¿no?, el nacionalismo. Y bueno, es verdad que la alta burguesía, tanto del País Vasco como de Cataluña, sí que apoyará el franquismo, pero las clases populares, pues ese nacionalismo que estaba arraigado no desaparecerá. A cambio, lo que va a ser sustituido es por un nacionalismo españolista, ¿vale?, por un nacionalismo español, que es lo que se va a intentar inocular e implantar en toda España para contraponerse a los nacionalismos
periféricos que habían surgido, como ya os he dicho, a finales del XIX. Otra peculiaridad del régimen es que es un régimen que está militarizado. Franco era un militar y por lo tanto esta dictadura es una dictadura militar. ¿Vale? Toda esa concepción, ¿no? Y esa además influencia de los militares en la política, esa concepción que tienen los militares, ¿no? De la organización de un Estado, pues va a quedar completamente plasmada en la dictadura, durante la dictadura, que le he dado al otro botón. Vale. Seguimos con los rasgos y fundamentos del franquismo. Aquí sí los comparte con los fascismos europeos. Y bueno, pues el franquismo adopta el saludo fascista, usa también uniformes de corte militar, que los que recordáis algo de lo que vimos el año pasado, pues era algo que ocurría pues, en Italia, ocurría en Alemania. Se van a producir grandes actos de adhesión al régimen en los que había que participar sí o sí. O sea, esas grandes manifestaciones a las que a veces se hace referencia, bueno, pues había una obligatoriedad en cierto modo, ¿no? para acudir a ellas. Se exalta al caudillo, a Franco, ¿no? Hay una exaltación de la persona, que esto también es muy característico de los regímenes fascistas y totalitarios en general, ¿no? Es como, se le considera como un salvador, en este caso, ¿no? El que ha sacado a España, ¿no? de esa república y ha conseguido llevarla por el buen camino. Estoy, ¿no? poniendo un poco las justificaciones, ¿no? que se darían para exaltar esa figura, ¿no? esa persona. Y también vamos a ver como otro de los rasgos, sobre todo la violencia, el uso de la violencia, que era muy característico de los fascismos, sobre todo durante las primeras etapas del régimen. Luego también, por supuesto, pero de forma mucho más evidente durante la represión de los primeros años. Y luego, por supuesto, se mantendrá esa violencia. ¿Y contra quiénes? Pues contra los disidentes, contra los que piensan de otra manera, o con los que quieren montar un partido, una democracia, ¿vale? Bueno, aquí vemos una de esas grandes manifestaciones frente al Palacio Real, ¿vale? Y bueno, el saludo que todos conocéis perfectamente. Esos serían los fundamentos ideológicos del franquismo. Desde el punto de vista ideológico, ¿qué sostiene el régimen franquista? Y ahora, ¿quiénes sostienen al régimen? Bueno, pues fundamentalmente las oligarquías, tanto en las zonas rurales, los terratenientes, como las oligarquías financieras de las grandes ciudades, ¿no? Banqueros, empresarios y en el caso del campo, ¿no? Los grandes terratenientes que tienen, ¿no? la mayor parte de los campos de cultivo, sobre todo en la zona del sistema central hacia el sur. Ya esto lo sabéis también por geografía. También hay un apoyo de la burguesía catalana y nacionalista en general, ¿vale? Un apoyo es de toda la burguesía, aquí podríamos incluirla, ¿no? Pero para que tengamos claro que también en las zonas en las que el nacionalismo está muy presente, puede más el dinero que el nacionalismo o la necesidad de paz, pues eso, de poder hacer negocio y demás. Y bueno, pues también hay clases medias rurales, sobre todo de entornos más pequeños que se adhieren al régimen y que lo van a apoyar. Y como ya hemos estado comentando, la Iglesia, por supuesto, va a ser uno de los apoyos fundamentales. ¿Qué pasa? Bueno, aquí vemos, ¿no? Algunos, por supuesto, los militares es un eje vertebrador importantísimo. Y bueno, pues la Iglesia, como ya hemos estado comentando. ¿Qué pasa en las ciudades? Bueno, en general hay un rechazo en las clases bajas y medias de las ciudades. No todos, hay gente que apoya al régimen, por supuesto, pero hay un mayor, donde más rechazo hay es en estas zonas, ¿no? En zonas urbanas que permiten también una mayor apertura. En las zonas rurales es más difícil esconderse, ¿no? Es más difícil escabullirse o es más difícil no estar a favor del régimen. Pero el apoyo cada vez será mayor, sobre todo a partir de los años 60, cuando desde el punto de vista económico, pues España empiece a tener una situación mucho más solvente. Entonces, estas clases bajas y medias empiezan a apoyar de forma un poco más evidente y clara el franquismo, pero también por otro lado serán las que empujen para que en España se implante un sistema democrático. Entonces, bueno, ahí un poco
esa división. Hay una parte que lo acepta, ¿no? También por eso, por comodidad, pues porque las cosas van mejor y desde luego no quieren volver a otra guerra. Y luego la parte que también intenta acabar con el régimen, implantar por fin un sistema democrático. Y con esto la primera parte del bloque 11.